Olis. ¿Se escucha? Obvio que se escucha. Olus. Hola, Miki. Hola, Gonza. Qué cosa, ¿no? Escuchamos noticias raras. Tenemos que... Esta cuestión publicitaria que nos recomendaron para ganar un poco de plata, tenemos que dejar de vender y ceder el espacio del programa. A mí me parecieron que estuvieron buenas. Ok. Bueno, vamos a tratar de dejar de... No, ¿a vos no te pareció que estaba bien? La muñeca se quebró. Es una buena, ¿no? No Sí, te justo en pone- Panamericana algo habían contado al principio, ¿no? Sí. Bueno. Mika M, chucherías. Chucherías. Sí. Tengo un problema para hoy. Sí. Me anoté toda una hoja con info y no sé por dónde empezar. ¿Querés? Charlemos entonces. ¿Qué me has traído para hoy? Para hoy, Gonza, traje algo bastante peculiar. Voy a hablar de un tema que involucra un tema más grande que es considerado lamentablemente al día de hoy tabú. Ah, algo que se haya contado en nuestras redes, quizás. Ah, puede ser, no lo sé. Pero sí, Gonza, para @ el día... radio_surrender en Instagram. Exacto. Para el día de hoy traje un tema bastante peculiar. Y es que te voy a hablar, Gonzalichi, de las toallitas femeninas. Bien. Contame vos qué sabes de las toallitas femeninas. Que absorben la sangre menstrual. Muy bien, Gonza, sabes suficiente. Sí. Pero bueno, vamos a hacer como una breve introducción. Las toallitas las usamos las personas que menstruamos, Claro. justamente para cuando estamos en ese periodo de la menstruación, para que absorba y no mancharnos y ir por la vida todas manchadas, ¿no? Claro, que no está bueno, no es higiénico y mancha la ropa. No está bueno, es incómodo. Sí, no está Mm. bueno y es incómodo. Así que sí, la menstruación es un tema que al día de hoy es considerado tabú. No se habla tan fácilmente de la menstruación en ningún lado. Por suerte, de a poquito, ¿no? Vamos como un poco limpiando esto. Y cada vez es más la gente que habla de la menstruación sin sentir que está diciendo una mala palabra. Pero antes esto era incluso peor, Gonza. Era considerado no solamente algo antihigiénico, sino inapropiado, algo del diablo, un castigo, que podías enfermarte. Básicamente, sí, en muchos lugares era, si una mujer está menstruando, tenías que encerrarte en un lugar aparte, no podías tocar nada porque eso quedaba impuro, podías contagiar enfermedades, de todo. Qué mal estábamos. De todo, sí, estábamos muy, muy mal. Aparte de todo esto, ¿no? Se consideraba a las personas que menstruaban mucho más débiles por menstruar, mucho más débiles, y hasta hace poco el periodo de menstruación era tratado como un periodo donde la persona estaba prácticamente enferma, entonces tenías que quedarte en tu casa, no podías hacer deporte, no podías salir en sociedad, tenías que quedarte, recluirte a tu habitación porque estabas enferma, estabas menstruando. Un problema para las personas que son atletas o deportistas de alta competencia. Sí, también tengamos en cuenta que no había muchas mujeres En el deporte, claro. Claro, también tengamos esto en cuenta. Ah, ok. Está bien. Así que sí, es un tema hiper tabú. De hecho, al día de hoy no es raro que una persona diga estoy menstruando. ¿Sí? Hay un montón de apodos. Estoy indispuesta, estoy con el periodo. En otros países estoy con la regla. ¿Tenés alguna... ¿Sabes por qué apareció Andrés? Digamos, ¿de dónde alguien decidió apodarlo Andrés por algo más de la rima? ¿O Porque es el que viene una vez al mes. solamente por la rima? Ok. Solo por la rima, Ok. exacto. Ok. Así que sí. ¿Sabes un dato curioso? La primera vez que se habló de la menstruación, que ni siquiera fue con la palabra menstruación, fue con la palabra periodo, en la televisión, porque estaba prohibido. Prohibido. Estaba prohibido. Fue en el año... Anoté el año y ahora no encuentro dónde lo anoté. Pero bueno, en 1980 y pico... Apretá control F. Voy a control F.
Fue en el año 1980 y pico y fue en una publicidad de tampones que la hizo Courtney Cox, que es Mónica de Friends. Mónica de Fue Friends. la primera persona que dijo la palabra periodo en televisión. Wow. Fue como un hito muy importante porque hasta ese momento estaba prohibidísimo. Así que bueno, Gonza, con esta breve introducción sobre la menstruación... Pero esto fue hace nada. Esto fue hace nada. Vamos al tema que Tan nos mal compete, que es la historia de las toallitas higiénicas. ¿Qué pensás que usaban las mujeres antes? Tela. De hecho, sí. Si vamos a muchísimos años atrás, en el siglo XV a.C., en Egipto, se usaban unos rollos de papiro. Las mujeres en Egipto usaban unos rollos de papiro. El papiro es lo que usaban para escribir, era algo similar a un papel. Claro. Después, en el siglo VI, en ¿Pero Japón... cómo está diciendo eso? Es obvio, papiro. Papiro. todo el día. En el siglo VI, en Japón, después de que se inventara el papel, las mujeres enrollaban el papel y se lo sostenían con vendas. En Hawái, en Indonesia... Suena incómodo eso. Muy incómodo. Okay. En Hawái e Indonesia, por ejemplo, usaban fibras vegetales. Sí, se hacían como una especie de compresa y bueno, se la iban cambiando. Perdón mi intelecto, ¿cómo fibras? Yo me imagino fibras escolares. No, fibras como hilitos vegetales. Por ejemplo... no Coméntense algún boludo más también pensó. Viste que hay unas plantas que tienen como algunas especies de hilitos o tienen algo similar al algodón. Claro. Bueno, hay muchas plantas que desprenden cosas similares. Similares como a la gasa. Similares al algodón, a la gasa, sí. Claro. Entonces usaban esto que era de origen vegetal. Pues este programa está hecho para todo tipo de intelecto también. Sí, no sé si tan bajo, pero bueno, lo intentamos. Al mío. Lo adaptamos al mío. Sigamos. Entonces, ¿qué más te estaba diciendo? Me perdí, Gonza. Te contaba sobre las fibras vegetales. Claro. Después, por ejemplo, las nativas norteamericanas usaban almohadillas hechas con piel de búfalo. Apa. Piel de búfalo, el animalito. Almohadillas. Almohadillas. Siempre más o menos el formato es similar a las toallitas de hoy en día. Se armaban unas especies de compresas, ¿sí? Como un rollito de tela, digamos, alargado, ¿sí? Que se ponían y se vendaban. El formato fue siempre bastante similar, ¿sí? Algunos eran mucho más incómodos, como por ejemplo usar esto de papel o el papiro, o estas fibras vegetales, o la piel de búfalo, pero siempre el formato fue más o menos similar, armar una especie de compresa. Entonces, vamos adelantándonos un poco, ¿no? A todo esto tener algo en cuenta, Gonza, y es que las mujeres usaban vestidos muy vaporosos, muy grandes. Entonces, al tener metros de tela enrollados cuando estabas menstruando, digamos que se disimulaba con estos vestidos enormes. Claro. Y aparte tengamos en cuenta que tenías que quedarte en tu casa, no podías salir, no podías bañarte. Estaba esta creencia de que no te podías mojar porque se cortaba. ¿Qué cosa se corta? La menstruación. Si vos te metías al agua, se te corta la menstruación. ¿Y qué pasaba? ¿Qué tiene de malo que se corte la menstruación? No sé, era como algo malo. Okay. No podías meterte al agua. Entonces, viajamos por el tiempo y llegamos a la Primera Guerra Mundial. Ok. Primera Guerra Mundial, bastante reciente, sí. Más reciente. Resulta que desarrollan unas especies de vendajes hechas con celulosa que eran mucho más eficientes porque eran no solamente más baratos, sino que mucho más absorbentes. Entonces absorbían mucha más sangre y era mucho más barato. Ya en este caso, por ahí me estoy metiendo en materia lejana a tu conocimiento, pero esta tecnología, ¿la hacían hombres o la diseñaban mujeres? ¿Lo de la celulosa? En este caso, sí. Claro. Que te diga quién inventó la celulosa? No lo tengo eso anotado, Gonzalo. No, pero ¿quién pensaba la...? Bueno, no sé, qué sé yo. Bueno, no tengo anotado quién pero inventó la celulosa. No habían tantas mujeres detrás de esto. No. Bueno, entonces la celulosa se hace con una pulpa de madera y bueno, con esto hacían unas especies de vendas que eran mucho más baratas, mucho más económicas y mucho más absorbentes, lo cual rendía mucho más en la guerra. ¿Qué pasa? Termina la Primera Guerra Mundial.
Claro. Y les quedaron un montón de material, digamos, sin vender. Y ahí es cuando las enfermeras cuentan que ellas mismas empezaron a usar estas vendas como compresas para usarlas durante sus periodos de menstruación. No le habían inventado con el fin de que fuera para... No, las inventaron para hacer vendas para los soldaditos en la guerra. Nunca primordial la mujer. Bueno, eran... No importa, voy a seguir. ¿Querés seguir? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que las enfermeras cuentan que ellas empezaron a usar estas gasas, estas vendas para hacerse sus compresas en su periodo de menstruación porque eran mucho más absorbentes y mucho más económicas. Entonces ahí es cuando la fábrica que había desarrollado este producto, que se quedó en la lona porque ya no había más guerra, no había más soldados lastimados a quien vendar, o sea, no tenían a quien venderle sus vendas. Así es que empiezan a desarrollar las primeras compresas femeninas hechas de celulosa para las personas que menstruan. En ese momento, para la sociedad solo menstruaban las mujeres. ¿Y qué pasa? Esta empresa, de hecho, el día de hoy existe y se llama Kotex, que es una empresa muy conocida. ¿Es muy conocida? Es muy conocida y es una de las más grandes y fue como la primera en comercializar productos de higiene femenina para el periodo de menstruación. Era internacional, o sea, mira qué loco. Y bueno, pero a todo esto no lo tenían tan fácil. Porque no es como, bueno, hago una compresa de celulosa que es más absorbente y listo. No. ¿Qué pasa? No la podían vender. No la podían vender porque ¿cómo vendés y publicitas un producto que es considerado tabú y que todo el mundo tiene vergüenza de hablar y hacen de cuenta que no existe? Claro, imposible. Imposible. Entonces empezaron a inventar como alternativas. Aparte, tengamos en cuenta que más allá de ser económico, seguía siendo caro. De hecho, el día de hoy es muy caro comprar toallitas, tampones para una persona que menstrua. Es muy difícil si no estás en una buena situación económica. Así que en esa época era todavía incluso peor. Entonces la mayoría usaban cosas loquísimas. Te vendían desde... Más allá de vendarte toda con telas, te vendían, había como unas bombachas enormes para ponerte para cuando estabas menstruando, te vendían como unos cinturones, te vendían de todo. El tema es que cuando las mujeres dejaron de usar estos vestidos tan vaporosos, empezaron a necesitar algo que un poco disimule más, porque antes con estos vestidos enormes podías tener 30 kilos de tela que no se te iban a notar. Pero con vestidos ya sin ser tan vaporosos, sin tanto corset, sin tantas entretelas, esto se complicaba. Y así es como... Esperen que voy a poner una imagen. Oh, no te me cambies. Bueno, y así es como empiezan a usar este cinturón. Sí. ¿Lo estás viendo, Gonza, en pantalla? Estamos viendo. Mostrando una imagen. Está en blanco y negro. Está en blanco y negro, sí. Pero... Si querés, no está tan en blanco y negro. Mira, acá se ve. Era como una especie de tirita. Este es como un poco más moderno. El anterior, ves que era como un poco más armatoste, que era literal como un cinturón donde se más colgaba robusto. Un pedazo de tela donde se le ponían las vendas o los algodones o las telas cuando estaban menstruando. Así todo, esto es algo como muy incómodo. Tenían que ponerse ese Te iba a decir eso cinturón. justamente. Se me hace incómodo solo a la vista. Es incómodo. Pero fue una alternativa mucho mejor que lo que se venía usando en la época, porque ¿qué pasaba? Se ponían estas compresas y se las vendaban, pero era muy difícil lograr que estas compresas se mantengan en el lugar. Claro. Entonces esto fue una alternativa muchísimo mejor y de hecho un dato muy importante es que su inventora es una mujer. Bien. Se llama Mary Beatrice Davidson Kenner y lo inventó en 1958. Ella inventó este cinturón sanitario ajustable que tenía un bolsillo para las compresas. El problema fue que ella patentó esto y nunca pudo ganar un peso porque cuando las empresas querían comprar esto, que era algo que estaba muy copado, lo rechazaban cuando se daban cuenta de que ella era afroamericana. Así que tuvo 2 intentos de compra y nunca pasó nada porque era afroamericana y la rechazaban. Así que nunca ganó un peso. Y después de un tiempo esta licencia venció
Así que ya era gratis y empezaron a comerciarlo sin pagarle un peso. Así que sí, una triste historia para Mary Beatrice Davidson Kenner. Una cagada. Sí, pobrecita. Pero bueno, cosas injustas de la época que al día de hoy un poco siguen estando. Entonces seguimos. Estaban con este cinturón súper incómodo. Sí. Ya estaban las toallitas, era difícil de acceder, pero estaban. Entonces, ¿qué empezaban a hacer? Se las ponían igual con este cinturón. Hasta que en el 1900, esto fue más o menos en 1920 lo que te dije antes, pero en el 1930 se inventan ya los tampones, que eran como un pedazo de tela todo enrollado, muy chiquitito de celulosa, donde se le cosía un hilito, lo que hacía fácil que se extraiga. Claro. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Tremendo. Cómo Imaginable. una mujer va a insertarse un tapón cuando no, eso no puede pasar. Una mujer no puede ni tocarse y aparte muchos creían que hacía que se pierda la virginidad. Obviamente la virginidad como tal no existe, pero en esa época era algo muy valioso y algo que la gente cuidaba un montón y era como algo sagrado. Entonces si vos te ponías ese tampón ya no eras virgen. Claro. Básicamente. Entonces solo se comercializaba a mujeres casadas. Y las mujeres que no estaban casadas tenían que seguir usando este cinturón, que era la mejor opción que había. Las empresas de toallitas empezaron a venderse, empezó a ser como un poco más accesible, empezaron a venderse un poco más y para venderlas, ¿sabes qué hacían? Había como una especie de anaquel aparte, medio oculto, solo para toallitas, donde tenían unas cajas súper discretas. Y donde tenían como un espacio, una parte donde dejar la plata. Entonces vos ni siquiera tenías que pedirle a la persona que te estaba vendiendo. Simplemente agarrabas la caja, dejabas la plata y te ibas. No lo puedo creer. Ni siquiera tenías que decir, che, estoy buscando toallitas. No lo puedo creer. Sí, es demasiado. Exacto. Es como esos famosos espacios en los videoclubs donde se vendían las películas. No Sí, por, digamos. algo así, exacto. Y también en esta época se había inventado una copa menstrual, que hoy en día se están usando un montón, pero eran como de un material medio incómodo, así que se dejaron de usar, y aparte de vuelta nuestra creencia de que la mujer iba a perder la virginidad y que no sé qué y bla, bla, bla. Así que tenemos estos cinturones, teníamos toallitas, teníamos tampones muy costosos, solo podías usarlos si eras casada, las toallitas daba mucha vergüenza venderlos. Pero en fin, con el tiempo un poco esto, ¿no? Se fue cayendo, se empezaron a comercializar más, empezaron a hacer más publicidades, que esto es algo muy curioso y es que un poco esta desestigmatización vino de parte de las grandes empresas que comercializaban toallitas porque necesitaban vender plata. Entonces empiezan a verse publicidades que eran un poco más amigables con la mujer y su menstruación. Entonces empezaban a mostrar mujeres como contentas usando sus productos, cómo podían hacer más cosas. O sea, que es curioso, ¿no? Cómo empieza a sacársele un poco esta mirada tabú que tenía la menstruación. Y de hecho hoy en día sigue estando. Si vos mirás las publicidades de toallitas, te muestran una mujer hiper libre. Y hasta es la liberación femenina máxima en esas publicidades. Y hasta hace nada todavía se seguía usando el líquido azul. El líquido azul es tremendo porque obviamente no podemos mostrar sangre, así que vamos a poner un líquido azul por las dudas. ¿Qué es lo opuesto a sangre? Azul. Exacto, sí. A ver, gente, la menstruación le pasa a muchas personas. Claro. ¿Sí? A todas las mujeres con vulva les pasa que menstruan. Entonces, es algo común, es algo normal. De hecho, no es común que no pase. Cuando no pasa es porque hay algo ahí, tenés que ir al médico. Claro. O sea, es común que pase. Pasa durante muchos años, todos los meses. Entonces, es algo con los que convivimos día a día. ¿Por qué tiene que ser tan tabú? No somos ni peligrosas, ni impuras, ni del demonio, ni contagiamos enfermedades, ni estamos enfermas, ni nada por estar menstruando. Es el ciclo normal de la vida y es algo que pasa. Entonces, hay que bajar un poco el cambio con eso. Entonces, no estoy indispuesta, estoy menstruando, no estoy con mi periodo, estoy menstruando, no tengo la regla, estoy menstruando. Así que esa fue más o menos la historia de las toallitas. Wow. Sí. Fue como un vaivén. Porque están desde hace mucho, pero les costó
Les costó, digamos, ganarse su lugar. Les costó ganarse su lugar. Y algo que es muy importante que Decímelo. se hable al día de hoy, es algo que te dije hace un rato, y es que es difícil y es algo muy costoso para las personas que menstruan comprar toallitas o tampones. De hecho, por eso también ahora se usa un montón los que son las copas menstruales y las toallitas reutilizables, no solamente por la economía, ¿no? Sino también porque tiene un menor impacto ambiental. Ahí había anotado, no encuentro ahora dónde está, pero es una cantidad enorme de desperdicios que generan las toallitas y los tampones al año. Y aparte, acá se usan muy pocos, pero en muchos otros países los tampones vienen con unos aplicadores de plástico. Claro. Entonces contaminan un montón. Y por eso se está empezando a usar cada vez más la copa menstrual. Pero no todos se animan, es a veces medio complicado de aprender a ponértela, entonces está ahí. Pero es muy práctica, no contamina, te dura muchísimo tiempo, o sea que al fin y al cabo termina siendo mucha menos plata la que gastás. Y no es tan incómoda como la predecesora de hace casi 60 años más o menos. Lo pero digo yo que sí. De hecho, hubo recientemente una campaña que salió para ver de una manera de bajar los costos de las toallas y los tampones, porque muchas personas con vulva quedan excluidas a veces por no poder costearse toallitas o tampones. Entonces eso que implica un montón de pérdidas de días de la escuela, que les cuesta, como no podés salir de tu casa, claro, por vergüenza, porque no podés costeártelo. Y es un gasto súper grande que a veces no tienen en cuenta. Entonces es algo que está bueno que se hable y que se empiece a visibilizar cada vez más. Bueno, gracias por traérnoslo para que podamos tenerlo en cuenta. La historia que nos mostraste hoy está muy interesante. Aprendí, escuché, dije alguna que otra gracia y tenemos una canción importante que debes estar buscando por ahí. Vamos a anunciar que el 7 de diciembre, si no me equivoco, vamos a leer acá en grilla para no equivocarme. Sí, así es. El 7 de diciembre tocan en la 15 los amigos de Alba. Así que vamos ahora a escuchar una canción de ellos. La canción se llama Mi Suerte y pertenece al disco La Revolución de los Cuerpos. Ellos son amigos de la casa, así que obviamente vamos a disfrutar un poco de su música en este programa y esperamos dentro de poco poder charlar con ellos. Dale, vamos a... Vamos.